todavía faltarán unos 4 o 5, pero ahí vienen. Los estaba esperando, también ahí viene Rubén y María. Ok chicos, pues vamos a comenzar. No sé si tengan algún comentario, alguna situación, alguna duda, o nos seguimos con el tema y luego ya vemos las dudas. No, no tiene ningún problema. Bueno, espérenme, porque ya aquí... Yo, doctora, tengo una duda. Después sobre la de la tarea. Sí, que Alexis. En los últimos dos casos, nada más se menciona que está aumentada el tiempo de coagulación. ¿Eso cómo se reporta? O sea, nada más se pone que está aumentado el tiempo o... ¿Es correcto? Sí, nada más es aumento del tiempo, no tiene como un nombre o un diagnóstico, no. Ah, bueno, gracias. De nada. Ah, sí, cierto, es que ahorita iban a entregar el... Ahorita si no lo revisamos. Espérenme porque están otros 3 aquí, no me dejan ver. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Así vamos a compartir y vamos a compartir aquí. Ok, bueno, pues si se acuerdan, entonces el día de ayer estábamos revisando lo que corresponde a la parte de lo que era la coagulación, y entonces nos quedamos aquí. Afortunadamente terminamos la parte de plaquetas, y entonces ahorita vamos a ver, digamos, la fase más importante correspondiendo a donde entran los factores de la coagulación. Entonces ahí, como ven, les coloqué una pequeña definición en donde les dice que la coagulación es un proceso enzimático en cascada, y es el producto final. Al final lo que pretende este proceso es hacer una red de fibrina alrededor del coágulo que le dé firmeza. Si se acuerdan, el día de ayer estábamos platicando que lo único que iba a pasar en esta primera fase, en esta primera etapa, era que se iban a agregar las plaquetas, y una vez que hacen esta agregación forman un coágulo, pero es un coágulo inestable, y entonces por ello es que requiere ahora la participación de los factores de coagulación para entonces envolver a todas estas plaquetas y darles un poco más de firmeza, y entonces hacer un coágulo estable. Ustedes bien saben que los factores son 13, la mayoría son proteína, que el 6 no existe, que en este sentido estas proteínas pues son sintetizadas por el hígado, excepto el 4, que es calcio, y que hay unos que tienen o dependen de la vitamina K para su síntesis. Y si se fijan, estos factores son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y por ahí, bueno, yo les escuché, de hecho, en un video, que podían utilizar una parte mnemotécnica para poder aprenderse estos. Y es que yo les preguntaría qué sucedió. Permítanme, porque no sé dónde aventé el celular. Acá está. Me empiezan a llamar y se me olvidó bajarle el volumen. Entonces, les decía de la parte de mnemotécnica, en donde ustedes pueden preguntarse qué sucedió en 1972. ¿Quién sabe qué sucedió en 1972? Y bueno, a lo mejor en algún momento puede ser una fecha, porque dicen, bueno, me lo voy a aprender, pero finalmente esto alude a que el 10 sería el 1, simplemente no le van a poner el 0,
y entonces si ustedes se van con el, ahora sí que al revés, sería 1972, y la pregunta es simplemente como una parte en la que se acuerden de la fecha, ¿no? Si no, bueno, pues lo pueden dejar fuera, pero si se fijan dicen qué sucedió, y en el qué sucedió, que es mi pregunta, agrega una S y agrega una C, y en este del qué sucedió es porque vamos a ver que estas dos, que también son en algún momento factores importantes, también tienen una situación de dependencia con la vitamina K. En una de las partes del video que les voy a compartir van a ver que la persona que hace el video les hace esta parte mnemotécnica. Bueno, entonces aquí en este sentido vean que la nomenclatura de los factores es internacional y de alguna manera está reflejada con número romano, en donde sabemos que 1 es el fibrinógeno, 2 es la protrombina, 3 es el factor tisular, y acuérdense que este está tanto integrando a la membrana del endotelio de los vasos sanguíneos como está también presente en las plaquetas. Está el calcio, que sabemos que obviamente no tiene como tal una situación ni que tenga que ver con el hígado ni de síntesis, tampoco es una proteína, pero que también hay que considerar el calcio, porque si el calcio falta vamos a tener también problemas aquí, y entonces aquí tendríamos que ir a revisar aquellas causas en las que se produzca hipocalcemia. A ver, ¿quién se acuerda de sus clases de patología? ¿Cuándo se puede producir una hipocalcemia? ¿O en qué condiciones? A ver, participen, no se queden ahí. Cuando hay una hiperfosfatemia. Eso, muy bien, porque hay una relación precisamente calcio-fósforo, muy bien. Y entonces, ¿esto cuándo sucedería, Frida? Cuando hay una mala alimentación, bueno, en el caso de los reptiles. Exacto, muy bien, eso iba, porque yo sé que tú trabajas en esa área. En ellos es súper importante toda esta parte nutricional, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué predispone después al animal, esta situación de este desbalance calcio-fósforo? ¿Qué ves tú en tus animales? No se alcanza a oír, Frida. Se oyó cortado. ¿Por ahí? A ver, ahí creo que ya te escuchamos mejor, porque no te oímos nada. Ok, digo que en el caso de las iguanas se puede tener un hiperparatiroidismo secundario, por el desbalance. Empieza a haber una descalcificación ósea, porque se empieza a traer todo ese calcio, todo el calcio que se necesita en sangre empieza a traerse de los huesos y empezamos a tener fracturas patológicas. Eso, muy bien, muchísimas gracias. Sí, de hecho, aunque esto está en reptiles, pues lo pueden ustedes también traspolar a mamíferos. Quizás en rumiantes no es tan marcado, pero por ahí, por ejemplo, en las vacas lecheras, no sé, alguien se va a dedicar a vacas, ¿a alguien le gustan las vacas? A ver, ayúdenme. ¿Qué sucede? ¿Qué les pasa? Tanto le pasa mucho, por ejemplo, a las vacas, a los pequeños rumiantes, incluso a la ¿La fiebre de leche? Exactamente, y ahí, ¿qué es lo que sucede? Sí, es esa precisamente. Pues que las vacas no se pueden levantar porque tienen una descompensación del complejo calcio-fósforo. Pero ahí finalmente en esta parte de esta fiebre la vaca está perdiendo grandes cantidades de calcio, y se acuerdan, incluso dentro de la sinología puede haber fiebres, puede haber convulsión o temblores musculares, porque también el calcio participa en la situación de la sinapsis a nivel de lo que es los músculos. Entonces vean cómo de alguna manera pues todo tiene un poco de relación, y si esos animales todavía tuviéramos la oportunidad, no en el caso a lo mejor tan agudo como en los rumiantes, pero sí, por ejemplo, en lo que comentaba hace ratito Frida, es bien interesante cómo ver que entonces los pacientes a veces nos llegan y ustedes les hacen la biometría hemática, le hacen su perfil bioquímico, le hacen el examen general de orina, y entonces empiezan a detectar desde la biometría hemática alteraciones, ¿no? ¿Cuál puede ser la causa de esta situación? Y entonces a lo mejor lo que aquí estos animales les pueden empezar a ubicar en una manera inicial sería la anemia, y sería una situación importante, porque obviamente hay varias situaciones que se van a ir desglosando a partir de esta deficiencia o esta desregulación a nivel del calcio-fósforo, y que también esto puede después implicarles a situaciones de coagulación. El detalle aquí es que tenemos que tener como tal las pruebas, y que al final esto va a repercutir en ¿dónde? En
la cascada de coagulación, ¿vale? Entonces acuérdense, porque todo esto también implica. Ahora, si nosotros por ejemplo lo vemos y lo voy a mencionar un poquito más adelante, que todos son proteína, pero que también tenemos la situación de la vitamina K, pues nosotros, ¿de dónde obtenemos la vitamina K? Y a lo mejor hasta el doctor Rodrigo, que sabe un montón de nutrición, nos puede ayudar, ¿no? Pero finalmente, ¿de dónde se obtiene la vitamina K? O para integrar esta parte. No, nadie. Esas clases de nutrición, ¿dónde quedaron? ¿De los vegetales o de hojas verdes? Exacto, muy bien. Es nuestra fuente, ¿verdad? A nivel de dieta. Por lo tanto, yo les preguntaría que de alguna manera es algo común o es un suplemento común en los alimentos o en las vitaminas el poner vitamina K. ¿Se han fijado en eso? ¿Verdad? No es normal. No es normal. Entonces, en muchas ocasiones esto obviamente va aunado a nuestro tema, en que obviamente si la disponibilidad de la vitamina K está presente en una buena nutrición, pues no hay problema. Pero como terapia, y en este caso más bien como tratamiento, para que sea lo correcto, en cuanto empiezan a ver a los animales con sangrado o con problemas de coagulación, administra la vitamina K, pero en realidad esto va a ser un poquito pues obsoleto. ¿Por qué? Porque la vitamina K va a tardar un tiempo en esta parte de la síntesis, y por lo tanto es importante sobre todo tener una dieta balanceada, y que básicamente si el problema está con la vitamina K, tendremos que revisar obviamente situaciones también, por ejemplo con el hígado. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ver el hígado. Ahora bien, en este sentido, con la cuestión de los factores, vean que tenemos al factor lábil globulina C, que le llaman proacelerina, el 7, que es proconvertina, o es un factor que también se llama factor estable, el 8 es el factor antihemolítico A, y este es el antihemolítico B, que básicamente ayudan o tienen una situación a nivel de alteraciones ya con cuestiones de que al animal no le vaya a dar un problema hemolítico, y entonces por eso son importantes. En el primero se llama tromboplastinógeno, el segundo es el factor de Christmas, que es más usado en humanos. Tenemos al 10, que es el de Stuart Power, que es el factor de Stuart. Y por ejemplo, entre el 8 y el 9, estos cuando están deficientes es cuando se desarrolla la hemofilia, que es algo que, perdón, no les dije. Ahora bien, el factor 11 es el factor antihemolítico C, y que por ahí, bueno, manejan como una subclasificación de hemofilia en humanos también, y es también un precursor de tromboplastina plasmática. Vean que es interesante, ¿no? El 11, no lo pierdan de vista. Tenemos al 12, que es el factor de Hageman, que es un factor que de hecho viene en la cascada de coagulación desde la vía extrínseca. Ahorita también la vamos a ver, pero fíjense que es un factor que se puede activar ya sea en una superficie, por decirlo así, no en el endotelio, no a nivel de un vaso con la exposición del colágeno, sino que se puede activar también por situaciones, por ejemplo, en el vidrio o por superficies rugosas. Y también, por ejemplo, tenemos al 13, que es el último, que es el factor estabilizador de la fibrina. Ya esto, por ejemplo, a partir del 10, ahorita van a ver en el esquema que a partir de aquí, del 10, comienza la vía común, y que de alguna manera, en este sentido, este 10 brinca al 11 y se pasa hasta acá, al 13. Y entonces este es un factor estabilizador de la fibrina, muy importante obviamente para que ya totalmente se solidifique y se consolide el coágulo, ¿vale? También, por ejemplo, en humanos le llaman factor de Laken-Lorran. Sin embargo, nosotros en realidad, yo les voy a preguntar que me digan el nombre del factor. Quizás el más común es el 1, que es el fibrinógeno, lo conocemos, el 4, que es el calcio, y que sí por ahí ubiquen que es el factor trisular 3, que es el que integra tanto a la membrana como a la plaqueta, porque sin pues tampoco se podría dar toda la cascada, y que de entre ellos recuerden cuáles son los factores dependientes de la vitamina K. A ver, ¿y ya se los aprendieron cuáles son los factores dependientes de la vitamina K?
se me hace que se están durmiendo. El 2, el 7, el 9 y el 10. Eso, muy bien. El doctor ya sacó un punto bueno en el examen porque es pregunta de examen. Muy bien. Fíjense, hasta les estoy dando las preguntas del examen. Bueno, ahora, si ven aquí en el esquema, está precisamente lo que les comentaba acerca de cómo vamos a estudiar. Es una forma un poquito más sencilla, sin embargo, ya no se ve así como por separado, sino que ahora hay una nueva teoría en donde básicamente engloban a lo que son los, ay, se me fue el nombre, como los paquetitos que se van a dar al final. Déjenme, ahorita me acuerdo cómo se llaman, que ando medio distraída aquí. Los complejos, se llaman complejos de la, por ejemplo, hay uno que se llama, déjenme ver porque aquí lo tengo ahí, el complejo trombina y el complejo sinasa. Creo que aquí adelantito lo puse, pero sin embargo esto nos ayuda a entender un poquito cómo es que se desencadena la parte de la coagulación. Normalmente nosotros pues lo que estamos acostumbrados es saber que la vía extrínseca es la que tenemos como vía común, digo como vía común, como situación común en nuestros animales, porque tenemos un daño al tejido. Entonces cuando hay esta lesión al daño al tejido, esto va a desencadenar al complejo proteína fosfolípido y al factor tisular que está en el tejido, y obviamente esto va a activar al 7. Aquí hay participación obviamente de la vitamina K, que la ven aquí, y obviamente esto se va a ir y se va a unir hasta el factor común. Este es bastante sencillo y es muy rápido, y tiene que ser rápido porque requerimos la activación inmediata de este. Sin embargo, al mismo tiempo esta situación va a generar una activación de la parte intrínseca, en donde aquí obviamente quien nos participa, y que esta nueva teoría está basada no tanto en el factor como tal, sino a nivel tisular y celular. Y ahí es donde entra, les digo, esta situación en donde aquí las plaquetas van a tener esta situación a activarlo, y entonces ahí se desencadena el 12, el 11, y esta A, acuérdense que es la activación. Aquí quien está participando, el calcio. Al final van a llegar hacia el 9, donde también está la participación de la vitamina K. Se activa esta vitamina K, este factor 9, y a la vez hacia el 8 se da también el fosfolípido. Tiene que haber aquí participación del fosfolípidos a partir también de la plaqueta, el calcio, y obviamente en este sentido este 8, que tiene una superficie proteica de globulina timofílica, aquí va a utilizar entonces este activador intrínseco del factor 10, y aquí es donde se unen entonces tanto la vía extrínseca como la intrínseca para dar a la vía común. Perdón, es que me estaban aquí hablando, ya mejor cerré todo porque me estaba distrayendo. Y entonces a partir de ahí, en la vía 10, que es la vía, el factor 10, que es la vía común, vamos a tener entonces igual una activación a partir de la vitamina K, y se forma esto que les decía, que es el complejo tromboquinasa, protrombina, tromboplastina. Y entonces a partir de ahí, en esta vía común, ya es la fase donde va a empezar a darle esta solidificación al trombo. Aquí en ese sentido tenemos entonces la participación nuevamente aquí participa el 5, el fosfolípido y el calcio, y en ese momento entra hacia la protrombina, que es 2. Aquí vean que nuevamente está la vitamina K, para activar a lo que es la trombina, y que esta trombina a la vez forme entonces de una fibrina junto con el factor 1, que es el fibrinógeno, formen una fibrina estable, porque aquí en el fibrinógeno todavía está soluble, pero una vez que se da la participación del calcio y junto con el factor estabilizador 13, que es el estabilizador de la fibrina, entonces forman a la fibrina soluble. Aquí a lo mejor las flechas dicen, pero es que la flecha no. Lo que pasa es que al mismo tiempo se está dando todo esto. Es bastante rápido esta cascada de coagulación, porque si ustedes ubican en cuánto tiempo hablábamos en minutos que para el sangrado, esto normalmente sucederá entre los 3 y los 7 minutos, y ahí ya tenemos esta parte de que deja de resumir la herida, y en este momento estamos ya entrando a esta vía común. Normalmente in vitro, obviamente vas a tener un tiempo más largo, pero esto debe de estar actuando de manera inmediata para que entonces el animal no se desangre, y esta situación de la fibrina estable se forme en minutos. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte, chicos?
Les puse varios diagramas, ejemplos. Por ejemplo, esta es una como resumida, en donde está la intrínseca y la extrínseca, quienes están obviamente participando. Acuérdense que arranca la extrínseca a partir de superficie extraña, o bien puede ser también en su momento ya el colágeno, y entonces entra el 12, el 11, de ahí se va a activar al 9, al 8, y aquí mismo se junta con el 5, el 10 para la vía común, y tiene obviamente al factor plaquetario 3, y en el otro lado simplemente ingresa el 7 hacia la vía común con estos 3 nuevamente, 5, factor plaquetario 3 y 10, para entonces finalmente llegar hacia lo que es activar protrombina trombina, y entonces ahí bajar hacia fibrinógeno y estabilizar la fibrina, que ya sería la vía común. Si ven, por ejemplo, aquí en este esquemita que les estoy colocando, viene exactamente lo mismo. Lo único que están aquí, por ejemplo, resaltando en esta imagen es la superficie de fosfolípido, que les digo que aquí, por ejemplo, la superficie le están dando incluso las plaquetas. Tenemos todos los lugares o los sitios donde se va a activar el calcio, y cómo va dando lo que sería el factor inactivo al activo, y nuevamente pues tenemos la vía común. Obviamente sí, pues tiene que repasar nuevamente cómo van dándose hacia la situación de irse activando, y a quién van después aterrizando, a quién van activando nuevamente, para que entonces se dé al final que la fibrina ya totalmente cruzada, primero cuando es esta fibrina laxa o que le dicen no estable, están las fibras como en diagonal. Cuando una vez llega el proceso al final, entonces lo que hace es que la fibrina se entrecruza, y eso entonces hace una fibrina estable, que son los hilos entrecruzados que vienen aquí abajito, ¿vale? Bueno, también espero no se les olvide que al mismo tiempo que se está dando la actividad de coagulación, y aquí tienen ustedes los factores que intervienen, en algún momento les estuve marcando que esto va a activar también a monocitos, a neutrófilos y a linfocitos. Entonces esto es importante porque al final, sobre todo, bueno, aquí en este esquema viene tanto neutrófilo, el monocito, y aquí faltaría, bueno, el linfocito creo que no está aquí, está nada más monocito y neutrófilo, en el que en este sentido esta activación por un lado va a generar parte de la situación a nivel de tejido, con la interferona también, con la trombobulina, con los factores del tejido, y también se fijan aquí al final que hace, activa trombina, fibrina, y obviamente esto también al final va a generar productos de degradación. Aquí por ejemplo este PAIE que tienen ahí en la imagen, esta es una enzima, y esta enzima básicamente va hacia la situación de poder activar o desencadenar esta parte de la fibrinolisis. Se llama PAI, si la ven aquí, que bajito esta aumenta, y esta obviamente también está incluso contenida tanto en plaquetas como en el endotelio, y es un inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, al mismo tiempo, igual en el tejido, yo les decía que en tanto la coagulación como la fibrinolisis están mediadas, porque tiene que haber un tope para que esto entonces no tape completamente, obstruya el lugar, el vaso sanguíneo que se está reparando, y entonces esto es lo que mantiene la hemostasis. Y por el otro lado igual, si se fijan, esta interleucina 1B y el factor tumoral alfa son los que al final también van a activar el endotelio, pero no solamente van a activar esta parte, sino que también jalan a neutrófilo y monocito, y por lo tanto estos también tienen una situación importante, hay una situación bidireccional, como lo dice aquí, entre la inflamación y la coagulación. Por ello es que es común que entonces ustedes encuentren en estos leucogramas de inflamación también una actividad o un aumento, por ejemplo, en la plaqueta, y a la vez, si ustedes se fueran a medir los factores o los tiempos, los encontrarían obviamente alterados o aumentados en su momento. Ok, ahora bien, en este sentido, esta es ya la parte que corresponde a lo que es la función anticoagulante del endotelio,
Y entonces yo les decía por ahí que entonces a nivel de la célula endotelial, fíjense que está aquí en la célula endotelial, va a tener varias situaciones. Entonces por un lado tiene a las prostaciclinas para que en este caso inhiban la activación de la plaqueta. Estas actúan a ese nivel para que entonces aquí ya no llame y se secreten más plaquetas. Por el otro lado tiene también a esta situación de la activación de la plasmina, en donde acuérdense que la plasmina directamente va a hacer la situación de la fibrinólisis. Aquí este es un, digamos, un factor o una función importante para que entonces empiece a deshacer el coágulo. Por otro lado tenemos también que en este caso la AT3, que está ahí a nivel también del endotelio, que se los mostré de hecho la clase anterior. Esto que va a hacer finalmente a nivel de la fibrina, va a coartar la situación a nivel de fibrinógeno y fibrina, y en el endotelio la trombina no la inactiva, porque eso se los comenté, pero sí a este nivel. Por otro lado tenemos también a nivel de la superficie el heparin sulfato, que se une y por lo tanto ayuda a la generación de la trombomodulina, y esta activa a la proteína C. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que estaba la C y la S? La S no viene aquí, pero viene en otro esquema más adelante. Entonces esta proteína C, su participación va a ser inactivar a esta que es la TPA, y entonces a la vez también destruye o bien inactiva, por decirlo así, al factor 5 y al factor 8, y por lo tanto ¿qué hace? Inhibe la cascada de coagulación. Entonces por un lado hace una situación importante en regular ya sea la situación de la fibrinólisis o la participación a nivel de la cascada, para entonces poder tener esta regulación. Si lo ven en esta esquemita, van a ver aquí, les puse incluso la redacción en ese sentido, que tiene que ya una vez que se forma este coágulo de fibrina, va a ser degradado y convertido en productos de degradación de la fibrina, que son los famosos PDF, por acción de la plasmina, que es la que estamos viendo ahí en el esquema, a partir de este factor. Y en este sentido también estos PDF actúan a su vez como anticoagulantes. Estos productos de degradación siguen secretando, por lo tanto en su momento inhibidores que son naturales, y estos obviamente son antitrombina 3 y la proteína C. ¿Para qué? Para evitar que entonces esta situación de la coagulación también se regule. Entonces es interesante cómo entonces por un lado tenemos a nivel del trombo esta activación a partir de la plasmina. Acuérdense, viene del plasminógeno, que esa sería la parte de la fibrinólisis, activa a nivel de la plasmina, y directamente actúa sobre la fibrina, deshaciéndola, disolviéndola, y entonces forma esta situación de los productos de degradación. Ahora, aquí también, por ejemplo, en la situación de los productos de degradación, se forman también unas estructuras al momento de deshacerse, que también es conocida como el famoso D o dímero D, que ese, perdón, no lo anoté aquí, pero este dímero D también, ¿por qué se los comento? Porque también puede ser medible en el laboratorio. A nivel de veterinaria, pues la verdad les quedó mal, porque ya no le pude preguntar al doctor Valdivia y al doctor Lalo si en realidad en el perfil o en los ¿cómo se llaman estos? En los paneles que vienen para solicitar las pruebas, y en realidad sí lo están haciendo. Sé que a nivel de investigación sí lo hacen. No sé si Lupita o Rodrigo, ustedes saben si sí lo tienen en los perfiles, porque yo ya no lo revisé. Y obviamente, ¿qué va a suceder? ¿Que tienen qué, perdón? Que si están en los paneles, si los pueden solicitar en veterinaria como tal la prueba de dímero D. Es que la verdad ya no lo pude checar. No, casi no. Todo lo que tiene que ver con fibrinógeno y fibrinólisis no lo hacen. No lo hacen, les digo, tienen que pedirlo como una prueba especial. Hay laboratorios y lo hacen. Dice Nacho que esto es una prueba muy, muy, muy cara, y que casi nadie la hace por eso. Porque sí, la tienen que mandar a Estados Unidos, creo, me parece. Sí, de hecho sí. De hecho no lo hacen los laboratorios, tienes razón. Los maquilan los laboratorios en el sentido de que reciben la muestra y la mandan a Estados Unidos.
pero sí se lo voy a investigar porque al final, bueno, hay muchos, ahorita actualmente hay muchos pacientes de dueños que tienen posibilidad económica y que de verdad no es una limitante el hecho que digan no tienen la prueba Oscar, sí se las mandan a hacer. El detalle es que bueno, pues sí es importante tener la información. Entonces esa parte quizás, como bien lo dice el doctor y al final se los iba a comentar, es que a veces no llegamos a la parte veterinaria. ¿Por qué? Por la situación de que no están estandarizadas las pruebas en los laboratorios y pues salen caras. Lo que sí sé es que si se la piden al doctor Valdivia, aunque sea cara, sí se las hace, ¿sí? Porque eso sí lo platiqué con él. No la tienen en el panel de las pruebas, pero sí se las realiza. Y miren, bueno, aquí en esta esquemita, si ustedes ven, tienen aquí, por ejemplo, lo que les decía de la proteína Z. Ustedes tienen la parte de la coagulación en trombina, en la trombomoludina y está la superficie endotelial. Obviamente aquí ya tenemos la activación y está el trombo. Entonces, ¿qué hace la proteína C? La proteína C, igual utilizando el calcio, y la proteína S, que ahora sí viene aquí. De hecho, si pueden por favor checar en este libro es, espérenme porque aquí lo puse, que es el Meyer de patología. Ahorita les digo el nombre porque no alcanzo el libro, me queda lejos. Pueden leerlo ahí viene esta explicación. Y entonces, en este sentido, lo que les decía al final es que tanto la proteína S como la proteína C van a inactivar al factor 5 y al factor 8, y entonces generan una acción anticoagulante. Ahora, si se fijan ustedes, esto donde viene dentro de la cascada de coagulación, el 5 ya va, digamos, desde la vía intrínseca y el 8 está en la extrínseca. Por lo tanto, pues es bastante importante porque ahí entonces ya no llega hacia la vía común. Y eso es lo interesante. Ahora, por otro lado, lo que hace la proteína C es que inactiva el inhibidor que siempre se me olvida, el TPA, que es espérenme, porque se me olvida cómo se llama, es el que está acá. Que es el del plasminógeno, y entonces ahí lo que hace es que incrementa esta situación para entonces hacer una acción fibrinolítica. Siempre se me olvida ese TPA. Miren, aquí en esta parte de la imagen está, por ejemplo, cómo en realidad todo tiene que ver. Vean que aquí bajo la visión de ya no verlo como una situación nada más bioquímica y separada, sino desde esta nueva visión a partir de la célula y del endotelio, se ve entonces que tenemos, por ejemplo, si ustedes se fijan, viene exactamente igual la parte de la coagulación, pero lo importante o lo interesante es que esto ya no está precedido porque si está por la superficie o la tisular, sino que las mismas células, en este caso, por ejemplo, lo que les comentaba a nivel de la inflamación o de las plaquetas, van a activar todo esto. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ahora ver que está tanto la cascada de coagulación y está la parte donde lo detiene. Por ejemplo, está la titrombina, que está aquí a este nivel, que es en la vía común, llegando a bloquear hacia el factor 10 y la trombina. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos también que checar cuáles son, por ejemplo, medicamentos o sustancias que bloquean, que son antitrombínicos, o aquellos elementos que tenemos antitrombínicos como tal. Y también tenemos la situación que les comentaba de la proteína C, la proteína S, que al final van a tener la situación de la trombomodulina, en donde actúan a nivel del factor 8, que es la vía intrínseca, a este nivel. Y tenemos obviamente el bloqueo hacia la 5A, que viene a partir de la vía... Ay, espérame, que no quiere, aquí está, de la vía extrínseca, ahí la tiene, ¿vale? Al final vean que tiene toda la cascada y van a llegar hacia la vía común para formar fibrinógeno, fibrina, y ya por el estabilizador 13 se entrecruzan las fibras de fibrina. Bueno, ahora bien, todo este rollo al final es porque finalmente nosotros tenemos que tener esta situación en cuenta para poderlo obviamente insertar hacia las patologías. Y esta tabla, que ya no me dio el tiempo de
de poderla poner en español, pero creo que sí se entiende, es que van a ver que entonces la participación importante que tiene a nivel del hígado con respecto a los factores de coagulación. Por lo tanto, vean, por ejemplo, todo lo que va a sintetizar a nivel de procoagulante el hígado, ¿sí? A nivel de anticoagulantes. Y aquí estamos hablando factor 5, factor 7, factor 8, factor 9, factor 10, factor 11, factor 12 y factor 13. Incluso la trombopoyetina, que le hemos platicado, ¿no? Tenemos en los anticoagulantes, estaría la proteína C, la proteína S, el factor inhibidor tisular y en este caso la antitrombina. A nivel de la fibrinolisis está por el factor 12A y el plasminógeno. Y para detener en este caso el proceso de la fibrinolisis tendríamos al activador del plasminógeno, que es el que se me olvida uno, al antiplasmina, al alfa antiplasmina y obviamente al factor inhibidor de la fibrinolisis, que es un factor activador inhibidor de la fibrinolisis, eso es correcto. Entonces imagínense, pues nosotros tenemos problemas a nivel del hígado, pues esto no está padre. Y por lo tanto situaciones que lleven a desórdenes hepatobiliares, y aquí fíjense que ahora estoy agregando esto, que es en ese sentido algo súper interesante con respecto a estas enfermedades que atacan a nuestros animales, pues obviamente vamos a tener como consecuencia la alteración de estos factores de coagulación. Voy a adelantarme y aquí adelante ya les voy a dar, porque aquí adelante lo puse en las otras transparencias. Entonces vamos a entrar directamente a esta situación que serían las coagulopatías. Y entonces, entendiendo por la coagulopatía, lo que tenemos que tener en claro es que son qué. Porque la otra les dije que era que, con respecto a las plaquetas, si se acuerdan, estuvimos hablando de las trombopatías. Y que podían ser trombopatías adquiridas y trombopatías congénitas, ¿no? Y es muy diferente la situación de entonces, o tener trombosis, ¿no? El hecho de que ya en la hemostasia secundaria estemos hablando ahora de coagulopatías, porque aquí ya va directamente hacia la situación de la coagulación. Y de igual manera, pues vamos a tener factores obviamente congénitos y adquiridos. Por lo tanto, en este sentido, lo importante aquí en esta situación es que los factores, si lo quieren anotar, es que en algún momento o no se producen, es decir, no existe el factor, y aquí la producción puede ser a nivel congénito, o bien están deficientes, y por lo tanto aquí en este listado tendremos como los más importantes a la hemofilia A por deficiencia del factor 8, a la hemofilia B por deficiencia del factor 9, y a la deficiencia obviamente de los factores 1, 2, que aquí obviamente dependientes de vitamina K, que sería el 1, el 2, el 10, que aquí faltó, y el 9 y el 10, porque creo que aquí no los puse, que son los dependientes de vitamina K, y en este sentido en su momento podría estar el 4. Entonces estas situaciones obviamente, ya como les comento, les digo, son congénitas, y aquí el detalle es que por ejemplo para ellas pues sí requerimos el poder medir como tal a los factores de coagulación. En ese sentido también tenemos las adquiridas, en donde tenemos por ejemplo como situación principal a situaciones de intoxicación por rodenticidas, en donde inhiben el ciclo de la vitamina K. Ahí es donde finalmente sí sería en todo caso importante el trabajar con respecto a si tenemos un antídoto contra el rodenticida, proteger el hígado, porque eso es lo más importante, y entonces ya a lo mejor el empezar a dar en este caso ya después la vitamina K, porque mientras esté activo el rodenticida, aunque ustedes le pongan toda la vitamina K, esto no va a funcionar en estos animales. Y para nuestra mala suerte ahora, como hay una importante situación con respecto a las plagas de los roedores, que no tenemos una buena unos buenos desechos con respecto a la basura, acumulan, pues entonces la industria generó y hizo unos que se llaman super warfarínicos, lo cual estos tienen un aumento en su absorción, por lo tanto duran mucho más tiempo a nivel de sangre, y esto pues no está padre, sobre todo para aquellos animales, y en este caso no hablo de los roedores, sino de nuestros animales, en este caso perros, gatos, que son los más
sobre todo el perro, que es más ocioso y se traga todo, pues que obviamente llegan a tener estos problemas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la situación con respecto a la colestasis. ¿Por qué? Porque en la colestasis básicamente no se genera la absorción de las grasas, tenemos un problema de obstrucción, por lo tanto no hay un buen llenado a nivel de la vesícula biliar, y esto obviamente acuérdense que la vesícula biliar generalmente, su función, más importante es precisamente la saponificación de las grasas. Entonces a esta situación que genera que la vitamina K, si recuerdan, es una vitamina liposoluble, por lo tanto necesita de alguna manera esta situación de que al tener esta consistencia grasa participe obviamente y por parte del hígado se desdoble, y entonces al no tener nosotros este desdoble a nivel de las grasas por la colestasis, pues entonces baja la absorción de la vitamina K, o a veces llega a ser muy mínima, o bien cuando tenemos, por ejemplo, otra situación interesante en donde se da el síndrome de mala absorción. Aquí acuérdense que este síndrome de mala absorción se va a dar a nivel intestinal, y entonces si nosotros tenemos un problema con respecto a que el animal por otras causas está perdiendo esta absorción a nivel sobre todo del primer segmento del intestino, y sobre todo las vellosidades, que empiezan a perder las vellosidades, pues entonces no se va a absorber esta vitamina. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de algunas etiologías que promuevan la situación de la ruptura de las vellosidades o de la lesión importante en las vellosidades. En cualquier animal, no importa lo que ustedes sepan. Vamos a dar ejemplos aquí. ¿Por qué le da mala absorción a los animales? Parvovirus. Sí, muy bien. De hecho, ese es el que va ahora sí que en el número 1, ¿no? Tanto parvovirus, tanto coronavirus, son de los dos virus más agresivos a ese nivel, que finalmente arrasan con toda la parte de estas vellosidades, y entonces al animal a lo mejor se puede salvar del parvovirus. Incluso también hablaría un poquito de situaciones parasitarias que llegan a tener, y sobre todo tienen que tener obviamente estar en la primera porción y que generen este problema de absorción, pueden alterarlo, y entonces el animal pues sí se salva del problema de hacer el cuadro viral o del parasitario, pero el problema es que va a quedar con una situación de mala absorción, y que obviamente le va a traer implicaciones importantes obviamente en su desarrollo, pero también lo más grave es que impide la absorción de vitaminas, la absorción a nivel de calcio, a nivel de proteína, a nivel de grasa y a nivel de carbohidratos. Sí, María, ¿qué pasó? ¿Que levantaste tu manita? También podría ser por alguna cirugía de cuando, por ejemplo, en perros, cuando les cortan una porción del intestino. Claro, sí. Por ejemplo, ahí sería digamos, un efecto secundario a que les decía yo que los perros son bien traviesos y además se comen todo. Es más, hasta en Animal Planet, yo ya no lo veo porque no tengo, ya no tengo el cable, ¿no? Pero pasaba en un programa, no sé si se acuerdan, que se llamaba que el perro se comió qué, sí, así se llamaba el programa, era de Animal Planet, y es porque los perros se tragan todo. Entonces esto obviamente genera que el problema sea un cuerpo extraño, y obviamente hay cuerpos extraños que puede ser uno solo, y que puede uno en cirugía hacer una enterotomía de un solo segmento, un pedacito, pero en ocasiones el problema, y de hecho yo ya tuve un caso con un labrador que se comió estas trenzas que son de premio, no sé si las ubican, están como torcidas, y en un lado, en el extremo tiene pelitos y en el otro extremo tiene pelitos, y que bueno, les encantan a los dueños de las mascotas comprarle esos juguetes, y bueno, sí pueden jugar con ellos, pero bajo vigilancia. Pues el caso es que a la perrita, no era perrito, le dejaron ahí la trenza, y obviamente el perrito quiso la deshizo, pero obviamente al momento de deshacerse fue comiendo tanto un pedazo del cuerpo como uno de los nudos y los flequitos, y pues obviamente esto se distribuyó a lo largo de todo el intestino, y eso que comenta precisamente María, pues de hecho ya no llegó a tener más bien la mala absorción ahí, ¿no? Sino que antes se murió porque pues sí fue muy agresivo el cuadro. De hecho se los puse, ese caso lo tienen en sus casos de los líquidos. Por ahí anda ese caso de ese labrador, y que tuvo problemas graves, ¿no?
pero obviamente pues todas estas lesiones que quedaron a lo largo, hay ocasiones en que sí algunos médicos terminan decidiendo que se haga una cirugía y que a veces pueda ser muy largos los tramos en donde retiran el intestino, y acuérdense que aquí tiene que ser intestino delgado, tanto porción de duodeno, yeyuno, ilion, y entonces ahí ocasionaríamos ese problema. Sí, muy bien. Y bueno, la última que de las adquiridas también nos pasa mucho en veterinaria, son cuando hay tratamientos prolongados con antibióticos. ¿Por qué? Porque esta situación también genera disbiosis. ¿Saben qué es la disbiosis, muchachos? ¿Alguien lo sabe? Acuérdense de sus clases de patología. La disminución de la flora bacteriana. Bueno, más que nada no es tanto esa hay una parte donde sí se va a ver afectada, pero también esta situación de la utilización del antibiótico va a generar el acortamiento de las vellosidades, y entonces tanto esta disbiosis que va en función de que sí se va a alterar la flora bacteriana, también acorta las vellosidades. Entonces estas dos situaciones van a generar obviamente pues problemas con respecto también a la absorción en este nivel. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda con alguna de estas que hemos estado platicando? Creo que no, doctora. No, bueno, miren, aquí les puse yo el ciclo de la vitamina K, y entonces al final aquí viene como es que al fin que en esta situación tanto los warfarínicos, que es a nivel de lo que son los enlaces sulfúricos y sulfídricos, van a generar un problema con respecto a la situación de poder generar la síntesis de vitamina K. Entonces actúan a este nivel en donde están alterando la la enzima reductasa quinasa, y a nivel de lo que es la epoxi reductasa. Son a esos dos niveles donde actúa el warfarínico, y entonces pues al final obviamente no puede terminar de sintetizar e hidrolizarse como tal la vitamina. Esta es para simplemente mencionarles lo que les decía de las enzimáticas, en donde podemos incluir a lo que es necrosis, colestasis y puentes portosistémicos, que ahora pues entre que es más puras o más limpias las líneas, pues es mucho más evidente. Y además acuérdense que también estos puentes portosistémicos pueden ser congénitos, es decir, hay razas, por ejemplo, Yorkshire, los Doberman, Fincher, los chiquitos, los malteses, los French, que pueden llegar a presentar esto. También puede ser el puente portosistémico adquirido. Espero que ya luego platiquemos ahora que veamos hígado un poquito más de esto. Pero bueno, cuando nosotros tenemos esta situación, pues vamos a tener el mismo problema, ¿no? Y no se olviden también que estaría la coagulación intravascular diseminada, que les he comentado varias veces que por favor lean. Yo no les he subido ahorita el artículo, ahora sí lo busco y se los envío para que lo lean, por favor. Y obviamente, como les comentaba, esto tiene o aterrizan varias enfermedades, van a terminar generando esta coagulación intravascular diseminada, porque finalmente produce lesión endotelial e inflamación a su vez. Entonces esto obviamente pues se combina, generando entonces un cuadro de coagulación y a la vez de hemorragias por las lesiones a nivel del endotelio. Entonces pues es interesante en este sentido revisar coagulación intravascular diseminada. Ahora bien, por ahí entonces vamos a ver que los signos, hablábamos ayer entonces de los signos que se van a provocar por la situación de las alteraciones con respecto a la plaqueta, y que obviamente es más o se van a ver reflejadas cuando tengo una baja de la cantidad de las plaquetas. Aquí, en este sentido, lo que vamos a ver es que cuando falta el factor de coagulación, esto va a ser mucho más grave, porque acuérdense que va hacia tratar de compensar ya a nivel sistémico, y entonces por ello es que entonces podemos llegar a tener hemorragias petequiales, sí, pero estas van a ser más profusas, y que incluso estas petequias que se empiezan a unir les llamen sufusiones, y entonces yo tenga como lesiones un poquito más extensas. La otra situación es que puedo llegar a tener, por ejemplo, incluso equimosis, hematomas mucho más extensos, ya no como petequias sino como hematomas, epistasis. Incluso fíjense que la epistasis la estaba revisando yo ayer,
y también por ejemplo en situaciones donde la plaqueta ya baja ahí a partir de los 30 de las 30.000 plaquetas, ya también podemos incluso ver epistasis, pero no es una epistasis muy severa, mientras que aquí sí puede ser bastante más profusa, o bien incluso encontrar sangrados en las cavidades. Aquí bueno, yo puse epistasis, pero también puede haber, acuérdense, la hemorragia por ejemplo en la esclera, o lesiones a nivel de la esclera, o también puede haber incluso que en algún momento lo llegue, y de hecho es de un caso clínico de un libro que menciona que una perrita Doberman tenía sangrados de hace mucho tiempo por vulva, y resulta que pues la perrita tenía problemas de coagulación, entonces también había un sangrado ahí importante por en este caso por el aparato reproductor. Entonces a lo que voy es que van a ser mucho más evidentes y más significativas las pérdidas de sangre. En este caso, por ejemplo, muchas veces estos pacientes lamentablemente pues no se resuelve bien y llegan a la necropsia, y entonces aquí es donde podemos ver obviamente estos sangrados a nivel de las cavidades. Ustedes pueden a lo mejor adelantarse, y esto lo pueden checar cuando ustedes realicen la imagenología, y que si sospechan de esta situación, pues qué va a suceder, que al momento de estar el sangrado van a encontrar ahí un líquido, pueden hacerlo ya vía ultrasonido o por vía de una radiográfica, y si están encontrando ahí un líquido, tomar muestra, y entonces que ustedes observen que en realidad no es como tal una efusión de las que platicamos en su momento, sino que pueda en su momento ser una efusión hemorrágica, que fue la que sí vimos, el trasudado hemorrágico, o bien que sea francamente sangre. Y aquí es a lo que voy, aquí no es como tal esa efusión, sino aquí es sangre. Lo que estamos teniendo es un acúmulo de sangre. No se tengan dudas con respecto a la signología, chicos. No, doctora. No, doctora. ¿Alguna vez han visto pacientes así? Es que a mí sí me da la duda, porque bueno, yo doy el tema y todo, pero realmente, por ejemplo, en la clínica nos llegan pocos casos. No sé si ustedes han visto así situaciones de este tipo, y que obviamente descartar el golpe, o sea, aquí obviamente siempre tienen que preguntar muy bien en la historia clínica que el paciente no se haya caído, se haya traumatizado, o lo hayan traumatizado, ¿no? Porque pues esto va a ser una situación normal. El detalle es que esto sea espontáneo, que empiecen a ver que esto le empieza a aparecer al paciente y que no sea normal. Digo, porque eso sí también es importante. Decir, sí, me llegó uno igual, pero pues lo atropellaron, ¿no? Pues eso obviamente va a ser normal, ¿no? Hay que descartar. Incluso también una de las tareas importantes es que cuando nos llegan estos pacientes tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo en el caso de caninos, específicamente con las cuestiones de las enfermedades inmunomediadas, que sería lupus eritematoso y anemia hemolítica autoinmune. Ya nos están ahí gritando, ¿no? Aquí aguas. Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a entrar ya directamente a lo que serían la evaluación de las pruebas de la hemostasia secundaria. Y en ese sentido, la verdad es que está bastante sencillo. Tenemos lo que sería en el panel el tiempo de coagulación activada, que es el que se abrevia como TCA. En este caso lo que tenemos que hacer es, bueno, tomar nuestra muestra, y esta parte, lo interesante es que ustedes ahora correlacionen cuál es la vía que está evaluando la prueba. Eso es en realidad lo que les voy a preguntar y lo que van a tener que ustedes aterrizar acá en su cabecita. Normalmente este tiempo, y vean que es un tiempo, pues tiene un promedio y más o menos va de 10 a 60 segundos lo que debe en teoría de durar. Sin embargo, obviamente esto se adapta, y estos 10 a 60 segundos es que en estos 10 a 60 segundos debe de estar coagulada. Sin embargo, tenemos que irnos también a los tiempos por especie. Esto les digo, simplemente a veces es un promedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta parte? Pues bueno, lo primero, entender que nos está evaluando la vía intrínseca común, y por lo tanto también evalúa el factor plaquetario 3. Y cuando nosotros tomamos la muestra, lo vamos a pasar a un tubo. El tubo debe ser un tapón rojo, que va a tener en su interior un polvo que es muy poquito visible, se ve incluso como si el tubo estuviera un poco opaco, y en realidad lo que tiene este tubo es un fino polvo blanquecino que está hecho a base de algas marinas que le llaman tierra diatomea, y lo que sirve es precisamente para ayudar a la coagulación. Entonces este tubito lo vamos a meter a baño María durante 10 segundos. Les digo,
incluso puede ser hasta 60 segundos a 37 grados. Y obviamente vamos a tener que estar revisando el tubito para poder ver en qué momento se coagula la muestra. Como es tiempo, les recuerdo que entonces vamos a tener un reloj. Ahí se me olvidó poner aquí el reloj, pero vamos a simbolizar que aquí tenemos nuestro reloj. Entonces arrancamos el tiempo y va corriendo nuestro segundero. Cuando ya exista la coagulación, vamos a parar el tiempo y entonces lo vamos a comparar contra nuestro valor de referencia. Aquí lo interesante es que entonces cuando tenemos alteraciones, y hablo en general de todas las pruebas que vamos a ver que son tiempo, ubiquen por favor que el tiempo se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque al no estar el factor, al estar deficiente el factor, o al tener alguna situación que afecte a la cascada, pues ese tiempo se va a prolongar. Pasa un poquito con lo que les hablaba anteriormente del tiempo de sangrado. Ahí, ¿cuál es nuestra alteración en esa evaluación? Lo que tenemos es un problema con respecto a la función o al número de las plaquetas. Aquí lo que estamos teniendo básicamente es del factor en sí. Entonces aquí, por ejemplo, ya que vienen las vacaciones, nada más que van a ser de diciembre, vean los valores normales. Tenemos que, por ejemplo, para el perro, y por eso es que el tope de la prueba va en 60 segundos, allá debe de estar coagulando, va de los 60 a los 90, y en el caso de los gatos de 45 a 160. Y bueno, yo les pido una disculpa por no ponerle de todas las especies, pero ahí voy a tratar de buscar a ver si en algún libro o en algún artículo de los que luego me comparten vienen para otras especies, porque bueno, estos son los que más van a mandar, ¿no?, para estas especies. Entonces espero que disfruten, o bueno, también tenemos puente, ¿no? También pueden disfrutar el puente como estos chamaquillos. Entonces ya tenemos ahí esta primera prueba. Ahora bien, vamos a ver otra prueba. Esta prueba es la prueba de TTPA y se llama tiempo de tromboplastina parcial activada. Esta prueba que me evalúa la intrínseca y la común. Entonces ahí por eso les puse aquí abajo todos los factores, y por eso es importante que sí los visualicen. Y entonces aquí en ese sentido vamos a tener que las causas que pueden aumentar el tiempo, por eso les puse la flechota aquí, y que serían las causas, digamos, congénitas, sería obviamente pues la deficiencia básicamente de los factores, y les digo, ahí tendríamos que medir el factor como tal. Sin embargo, hay causas adquiridas, y aquí en ese sentido, que es lo más importante, tendríamos, fíjense, dentro del listado está coagulación intravascular diseminada, lupus eritematoso sistémico. Aquí nada más como un paréntesis en el lupus eritematoso. Recuerden que esta enfermedad básicamente sí es una enfermedad inmunomediada, pero lo que está básicamente generando es que se van a dar anticuerpos contra el núcleo de todas las células, y por eso dicen eritematoso sistémico. Por lo tanto es importante sí el diagnosticarlo, y si se acuerdan por ahí, integrando lo que ya vimos, les dimos en la parte de mucosas y de líquidos, yo les hablé que podían encontrar las famosas células LE, que ya ahora también se dicen que no son exclusivas de lupus, que también se pueden dar, por ejemplo, en la hemolítica inmunomediada. Pero al final básicamente es que esto se está desarrollando y va a generar pues obviamente una alteración importante con respecto a los factores. Básicamente tenemos también al linfoma, a las mordeduras de serpientes, porque estas obviamente van a tener ahí situaciones de bloqueo a nivel de la coagulación. Estas sustancias de lo que contienen las mordeduras de serpiente van a ocasionar una situación de inhibir tanto en el endotelio la coagulación como activar la fibrinolisis. Tenemos también situaciones a nivel hepático. Bueno, yo aquí puse necrosis hepática, pero súmenle todo lo que genere situaciones de alteración o problemas a nivel del parénquima hepático. Puede ser una neoplasia, puede ser que lo que haya ocasionado bacteria, virus, lo que ustedes gusten, que al final le causen necrosis. Puede ser incluso un medicamento, puede ser como tal un producto, ¿sí?, o una planta. También estaría obviamente implicada la colestasis, como les comenté, y los puentes portosistémicos, que al final nos llevan a una insuficiencia hepática. Entonces todo eso hay que contemplarlo, porque nos puede ayudar a tener el perfil hacia dónde se puede ir nuestro diagnóstico, teniendo obviamente aumento de la TTPA. ¿Alguna duda con esto, chicos?
No, doctora. ¿Seguros, no? Nos dicen, ya cuando esté el examen, bueno, quiero que anoten algo aquí, en coagulación intravascular diseminada, porque no lo tengo aquí en la presentación, creo. Una de ellas es que cuando tengo coagulación intravascular diseminada, vamos a integrar, ahora lo que ya vimos, vamos a tener trombocitopenias marcadas y prolongación del tiempo, en este caso del TTPA. Ahora, en ese sentido, cuando nosotros tenemos esta coagulación intravascular diseminada, se va a dar, como yo les comentaba hace ratito, va a haber tanto inflamación como una lesión importante a nivel capilar y a nivel sistémico. Y entonces esto obviamente va a activar a las dos vías. Sin embargo, lo más común es que en ocasiones se active primero la extrínseca y luego la intrínseca y van a decir, ay doctora, pero aquí está intrínseca sí, pero van a ver ahorita que en la otra prueba también se altera ese tiempo. Entonces vamos a tener tanto aumento, les digo, del tiempo de tromboplastina parcial activada, vamos a tener una trombocitopenia marcada y vamos a tener obviamente una baja del tiempo de protrombina, que ahorita lo vamos a ver. Ok, ahora bien, con respecto a tiempo de coagulación, que es otra prueba que podemos nosotros realizar, esta simplemente es una prueba muy sencilla en donde obviamente se requiere un coagulómetro, es un aparatito, y en donde lo que nosotros vamos a utilizar básicamente es el colocar una muestra aquí dentro del coagulómetro y vamos a esperar el tiempo en el que registre el aparato que se empiezan a formar los grumitos, como aquí lo ven. Híjole, aquí lo que sí se me pasó, y déjenme ver si lo anoté aquí en mi... No, es que no me acuerdo, no sé si la doctora me pudiera ayudar o el doctor Saba, pero creo que hasta donde es que le ponen solución salina fisiológica, colocan la muestra de sangre, eso lo hacen en el laboratorio, y entonces ya ven en qué momento hace la coagulación. Le ponen además otros compuestos, pero esto lo mandan al laboratorio, y entonces ya en ese momento con el coagulómetro le registran en qué momento se empiezan a hacer los coagulitos. Ahorita busco la técnica y de hecho se las coloco, pero tenemos que tener obviamente el coagulómetro, si no pues no podemos hacer la prueba. Tienen también un punto de recalcificación, Grace, de la prueba. Pero no lo anoté aquí, bueno, es que la verdad como vamos a ver la técnica, nada más era la situación de mandarle que recalcifiquen la muestra y vuelven a provocar como que otra vez coagulen, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, si les interesa les coloco la técnica para que la tengan. Gracias, Lupita. Pero les digo, al final lo que va a hacer esto es el poder ubicar en qué momento empieza a hacer estos coagulitos, paran el tiempo y entonces ahí les puse el tiempo para perros es de 60 a 90 y el de gatos de 45 a 160. Ahora bien, si nos vamos a la otra que sería la TP, que era la que les estaba comentando ahorita con coagulación intravascular diseminada, vean que aquí va hacia la extrínseca y la común. Y si se fijan, dentro de la situación de las causas congénitas está la falta de la síntesis del 7, y en las causas adquiridas tendríamos a lupus, a coagulación intravascular diseminada y a los warfarínicos o superwarfarínicos, que al final a quien afectan al 7, y acuérdense que este 7 es de la vía extrínseca, ¿sale? Estas pruebas, les digo, no me voy a meter mucho con el tiempo, con la cuestión de darle la técnica, porque en realidad ustedes simplemente lo que van a hacer pues es mandar su tubo, su muestra como tal. Y por ahí ya les había comentado que incluso para esta situación se utilizan, dependiendo del laboratorio, pero les pueden llegar a pedir en su momento la DTA, pero lo recomendable es utilizar el de citrato de es el del tapón azul, que ahí ahorita se los voy a enseñar en la guía, que es el citrato de sodio. Ok, en ese sentido tenemos por ejemplo el tiempo de trombina, que es el TP, que por ejemplo no viene muchas veces en los paneles, en donde van a evaluar la vía común y la conversión de fibrinógeno en fibrina. Lo interesante de esta es que ya digamos evalúa la parte final, y entonces si tuviéramos esa duda pues podríamos el mandar a hacer, solicitar esta parte de la prueba para saber que realmente el problema está al final de la cascada. Y básicamente obviamente va a aumentar obviamente en coagulación intravascular diseminada, pero aquí es por consumo. Al haber tanta situación de estar coagulando está consumiendo estos factores y por lo tanto
puede llegar a tener esta situación importante. Sin embargo, también va a estar implícito, si se acuerdan, en esa vía común estaba el fibrinógeno, y por lo tanto aquellos animales que cursen con disminución del fibrinógeno, que le llamamos hipofibrinogénemia, ya sea por falta de síntesis o por situaciones que estén afectando a la formación del fibrinógeno, pues vamos a tener obviamente situaciones con respecto a la prolongación del tiempo de trombina. Aquí nuevamente estaría también la colestasis y los puentes portosistémicos. Entonces vean que al final, dentro de las causas, se repiten un poco las mismas causas que vimos para el aumento del tiempo de tromboplastina activada, pues también lo puede tener el de protrombina, y que al final son los que sí vienen en los paneles cuando ustedes mandan pedir las pruebas de coagulación. Y también, bueno, se combina perfectamente en la última parte para el tiempo de trombina. Ok, vamos a ver ahora entonces que la evaluación de la fibrinólisis, como les comentaba hace ratito, está dada por el famoso dímero D y por los productos de la degradación de la fibrina. Básicamente el chiste de esto es que ¿cuándo van a aumentar? Pues como tenemos tanto coagulación como disolución de estos coágulos, la fibrinólisis activada pues se va a dar en coagulación intravascular diseminada. Puede darse también, por ejemplo, en situaciones de falla orgánica o multiorgánica que le llaman, sobre todo cuando hay falla hepática y falla renal. En situaciones de anemias hemolíticas, que también por ahí estuvimos revisando que hay varias causas que me pueden dar hemólisis, o bien en choque hipovolémico o bien en este caso isquémico. Entonces ahí les puse un poquito las causas para que ahora correlacionen con la situación de la patología, en qué momentos puedo tener esta alteración. Pero bueno, hace ratito que les había comentado de esto, pues no están disponibles como tal las pruebas. Se mandan a hacer efectivamente a Estados Unidos. Lo que hacen los laboratorios es que se las reciben, pero las mandan maquilar allá, y pues sí no sale barato. Les prometo que voy a preguntarlo y ya les diré pues el costo en su momento, ¿no? Y bueno, esta transparencia, de hecho esta imagen se la solicité al doctor Valdivia porque de hecho es de su autoría, pero me gusta bastante para que de alguna manera ustedes al final, si alguien es muy visual, se puedan apoyar con respecto a cómo van cayendo ahora las pruebas con respecto a esta parte de la cascada de coagulación. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, si ustedes ubican para la parte de la vía extrínseca, vamos a tener lo que sería el TP, que sería el tiempo de protrombina, TP, aquí, que es como sus siglas, ¿no? Tenemos, y vean todo lo que implica, va desde la vía extrínseca, evaluar la común, hasta la fase, ya que se promueve el coágulo ya estable. Si nosotros nos vamos a la parte ahora anaranjada, vean toda la parte anaranjada, va a abarcar lo que es el tiempo de coagulación y el tiempo de tromboplastina parcial activada, que en este caso sus siglas de esta es TPA, y el otro es el TC, que es tiempo de coagulación. Ay, perdón, se me fue choco. Y en el caso ya de lo que sería la parte final, en este caso aquí, en la parte de abajo, que creo que nos faltaba sí, porque no está la amarilla y la naranja, aquí faltaría todavía otro, que sería la cuantificación de fibrinógeno, sería para esta parte. Y en el último que vimos, que sería que es el tiempo, el TP, que es el que falta, el tiempo de trombina, sería a partir de la común, aquí, de aquí, acá, y estaría del tiempo de trombina, ¿vale? Para que entonces ustedes visualicen que dentro de la cascada están inmersos los tiempos. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. ¿Alguna duda? No, doctora. No, doctora. Incluso también acá me estaba yo, como me tapa la parte de la barra del zoom, me estaba brincando la fase tisular, que esto lo vimos que es la primera fase de la hemostasia, en donde se cuentan las plaquetas, y ahí está el tiempo de sangrado, que es la otra prueba que también tienen que contemplar, tiempo de sangrado. Acá está. Bueno, entonces aquí yo les puse, y de hecho creo que ya los vieron en algún momento allá en su presentación,
les coloqué 2 casos clínicos simplemente para repasar esto que les comentaba, de que vieran un poco cómo se ven los resultados y los valores de referencia, y que incluso platicar un poquito con respecto a que aquí en estas pruebas les piden lo que les llaman el control. Entonces, primero quisiera platicarles de esto. Bueno, cuando ustedes mandan a hacer estas pruebas, siempre les van a pedir que les manden un control. Se supone que tiene que ser un control sano, es decir, al mismo tiempo van a mandar su biometría hemática y este tubo, para que a ambos, tanto al animal que ustedes tienen enfermo, al paciente, y al animal sano, se les corran las pruebas. Y por lo tanto aquí les va a dar un resultado. Se menciona que cuando en este caso no utilizamos los valores de referencia, lo que se hace es que nos vamos a apoyar con el valor del control. Y la verdad es que yo no me fijé que en los 2 casos que les puse, este es uno y acá está abajo el otro, pues no les puse un control, pero bueno, vamos a platicarlo aquí. Entonces vamos a suponer que aquí a este paciente les da un valor, y entonces lo que mencionan para poder comparar contra el valor es que haya una diferencia de cuando menos arriba del 30% del valor del control. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos esta diferencia con respecto a este valor, podemos augurar que el tiempo está alterado. En muchas ocasiones es complicado encontrar a estos controles, sobre todo cuando queremos hacer estas pruebas, o cuando por ejemplo queremos hacer transfusión sanguínea, que también ahí obligadamente tenemos que mandar nuestro control, e incluso se piden a veces hasta 2 controles. Y ya los laboratorios lo que tienen son en sus catálogos el decirles el cobro de estas pruebas con 1 o con 2 controles, porque luego a veces resulta que nosotros mandamos el control y el control también está enfermo. Entonces siempre a veces llegan a mandar 2. Sí incrementa un poco el precio de la prueba, pero pues es muy valioso tenerlo y podernos apurar a tener los resultados para empezar a dar tratamiento o medidas de control, o saber qué hacer con el paciente. Entonces, en este sentido, les digo, voy a tratar incluso de buscar, y les voy a poner otro taller que tengo por ahí, incluso les va a servir para estudiar de la parte de plaquetas, porque aquí por ejemplo no viene incluido lo que hablábamos de aquí, de lo que es el dímero D, de los productos de degradación. En el taller que les voy a compartir, ahí sí vienen todas las pruebas, incluso vienen hasta porcentajes o totales dentro de estas de tiempo de coagulación. Entonces creo que les va a poder ayudar. Y también vienen los contos plaquetarios. Aquí, si se fijan, en esta parte solamente están mandando las pruebas de hemostasia, y dentro de ellas en el panel está el tiempo de protrombina, que es el TP, y el TTPA, que es el parcial activado. Entonces, con lo que acabamos de ver, chicos, vean ahora por favor la reseña de nuestra paciente, que es, ¿a quién puse? Porque ya no me acuerdo. A Gigi. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Es que ando medio mal de la garganta, y como me tomé medicamento hasta traigo trabada la lengua. A ver, Luis Enrique, ayúdame. Luis Enrique se fue. Voy. No, se fue refresco. Gracias. No, sí me estaba comiendo una naranja, pero yo sí, claro. Especie, perro, raza, mestizo. ¿Leo todo o nada más los signos? Todo lo que corresponde a la reseña, a los signos clínicos del tratamiento. Ok. Vale. Especie es un perro de raza mestizo, hembra de 9 años de edad, con diarreas, depresión, anorexia, dolor abdominal, y también dicen que consumió una nochebuena. Como tratamiento le están dando sucralfato, y nada más es lo que nos dice. Ahí. Correcto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, acuérdense, se llama Gigi, porque vamos a identificar a nuestros pacientes. A ver, ahora vamos a pedirle a ver, uno de los que luego no participan. A ver, no, Diana sí participa, Andrea también, la he visto varias veces. A ver, Rubén, tú dinos, ¿cómo ves con respecto a lo que acabamos de ver en clase y de lo que ustedes estudiaron por su cuenta un poquito? ¿Cómo ves estas pruebas y qué interpretación le darías? Bueno, yo creo que es más tiempo, ¿no? De lo que nos dio en rango normal.
Ok, mira, ahí tú tienes la posibilidad de apoyarte, que como no mandaron a hacer el control, que era lo que les comentaba, tú sí tienes los valores de referencia aquí. Y entonces yo te diría, ¿cuántas flechitas le pondríamos aquí con respecto al valor de referencia? Ya ven que se acuerdan que les dije siempre que ubicaran el valor y que le podían poner las desviaciones, ¿no? Entonces le pondría una sola flecha, o cómo ves, de aumento, porque sí está aumentado, claro. Estamos hablando que es tiempo y que son segundos. Y no, bueno, 2 flechas, ¿no? 2 flechas, o sea que nada más tiene como 2 desviaciones estándar. No, ¿cuál? Yo le pondría hasta 4 flechas, mira, sí, porque tiene 98. ¿Ya te fijaste? Acuérdense eso de las flechitas, que eso les puede ayudar. Es bastante marcada el aumento, tiene 98 cuando el tope es 12, ¿ya te fijaste? A ver, es que Entonces, a las flechitas lo máximo que podemos poner son 4. Sí, bueno, de hecho ese es como el tope, porque son las 4, digamos hasta las 4 desviaciones estándar que va por arriba del 30% de la desviación. Claro, yo aquí estoy exagerando, pero sí, el tope serían 4 flechas y 4 flechas grandes, ¿no? O sea, no le haré una flecha chiquita, ¿no? A manera que ustedes evidencien que tienen un aumento muy significativo. Y ahora va con lo que le preguntaba a Rubén aquí abajo. Ahora, ¿cómo ve el TTPA? Y muy fácil, podrían hacer lo siguiente ustedes. A 146 vamos a sacar, ¿cuánto sería el promedio de 11 y 17? Primero, háganlo en su calculadora, creo que ahí todos tienen su celular, ¿no? 14. Sería 14 exactamente, ¿sí es correcto? Ahora, entonces, si 14 es el promedio, ¿cuántas veces cabe 146.3 entre 14? Para que se den una idea de cuántas veces está, digamos, aumentado. 10 veces. 10 veces, ¿ya se fijaron? Lo mismo les pido que hagan con el de arriba. Y digo, es una forma muy rápida de poder decir, híjole, ¿cuántas veces está aumentado? Bueno, sacamos mejor el promedio del valor del rango y lo divido contra el valor que tiene el paciente. Y esto me da una idea de cuántas veces, pues, está muy aumentado, muy aumentado. Entonces, con lo que vimos, chicos, entonces, ahora díganme, entonces, ¿cómo voy a dar el resultado del laboratorio aquí? Lo que tienen ustedes que, en este caso, aterrizar, es que ay, perdón, es que estaba yo aquí peleándome con esto. ¿Qué vía es la que está alterada? Entonces, ¿cómo darían el diagnóstico para este paciente? Y acuérdense de lo que vimos ahorita. Lo que tienen ustedes que ubicar es qué vía está evaluando cada una de estas. A ver, repasamos. El TP que les dije, ¿cuál lo evaluaba? ¿Vía qué? Extrínseca y común. Exactamente, es vía extrínseca y la vía común. Voy a poner así. ¿Y la de aquí abajo cuál le evaluaba? Intrínseca y común. Intrínseca y común, muy bien. Entonces, en el diagnóstico, ¿qué tiene este paciente? ¿Podría ser un problema en la vía común? Se apagó el No tiene micrófono. su micro. Apagó su micrófono, doctora. Sí, perdón, es que les digo que me traen aquí loca con las llamadas, perdón. Les comentaba que si nada más consideran que entonces la vía, a lo que comenta su compañero, es nada más la vía común. Si les estoy diciendo que evalúa todo esto y que evalúa todo esto. Sí, obviamente, cae en la común, pero no pierdan de vista que está evaluando también esta parte y esta parte. Entonces, ¿este paciente qué tiene? Daño en la vía extrínseca, intrínseca y común. Correcto, ya ven, está fácil, ahí lo tienen. La cosa es aterrizarlo
a que cuando nosotros vemos, porque a mí me pasaba muchas veces, yo veía la prueba y decía, pues está alterada y qué, pues sí, pero lo que me está diciendo la prueba es que tengo una alteración obviamente en las dos vías, pero además aterriza en la común, y por lo tanto este paciente ahora pudo explicar por qué al tener las dos vías tiene estos signos. ¿Qué tiene como signos? Bueno, dice que tiene la diarrea, que está deprimida, que tiene anorexia y que tiene dolor abdominal. Todo esto lo puedo asociar a que efectivamente, porque además me lo dicen, pues consumió la Nochebuena. Pero ¿esto qué tiene que ver con eso? Pues bueno, la Nochebuena les preguntaría, ¿es buena para los perros? ¿La deben de consumir en Navidad? Es tóxica. Que no es tóxica, claro es tóxica, entonces por lo tanto tiene una indigestión, esto no lo puede, además que es una planta, no la puede digerir, por eso tiene el dolor, por eso tiene la diarrea, pero al ser tóxica, ¿qué está generando? Aterricémoslo ahora acá. ¿Un daño hepático? Exacto, muy bien, lo que puede estar ocasionando es daño hepático, vámonos entonces a esto, tiene daño hepático. Y este daño hepático, obviamente, acuérdense que cuando hay... Ahí me salió muy feo. No sé por qué no puedo escribir. Me van a reprobar en la... Cuando me evalúan como profesor, ya en línea, dicen, la profesora no podía escribir con la pluma. Aquí está, bueno, vamos a ponerle daño hepático. Ok, tengo el daño hepático, pero acuérdense que este daño hepático al inicial, ¿qué va a hacer? Va a tener una inflamación a nivel del parénquima hepático. Pero no nada más se va a inflamar la parte de los hepatocitos. ¿Qué más se va a inflamar? ¿Qué más está ahí? Pegadito. Bueno, ¿qué más se va a inflamar ahí? Pegadito, que están ahí, que corren ahí alrededor. Y está dentro del hígado. ¿Los conductos biliares? Gracias, doctora. Claro, van a estar también inflamados los conductos biliares porque está dentro del hígado. O sea, ponerle conducto biliar. Y esto entonces al final, ¿qué me genera? Una colestasis. Lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Pues una colestasis. Y al tener la colestasis me lleva. No puedo, bueno, no vayan a reprobar, ¿eh? Y al tener la colestasis, esto al final, ¿en qué aterriza? ¿No hay absorción de vitamina K? Claro, no hay absorción de vitamina K. Y por lo tanto, ¿qué factores se van a ver afectados principalmente? El 2, el 7, el 9 y el 10. El 2, el 7, el 9 y el 10. Y si lo pasamos ahora, perdón, este 2 me quedó muy feo. Y si pasamos estos factores acá abajo, ¿sí se explica por qué entonces tengo alterada la vía extrínseca y la vía intrínseca, muchachos? La común, ¿quién pertenece a la común? Platicábamos, el 10. Perfecto. ¿Quién es de la extrínseca? Revisen su apunte o si lo tienen allí en sus fotos, no hay problema. El chiste es que ahorita ya lo van a repasar y ya se lo van a saber para el examen. A todos les voy a poner ahora 2. De la vía extrínseca, perdón. Exacto, muy bien. ¿Y quiénes van para el intrínseca entonces? El 9, ¿no? Por ahí se acuerdan, ahí revísenlo. El 7 es incluso el 2, si se fijan, entra dentro de la común también, porque está hasta el final de la fase de la coagulación. Por lo tanto, esta es la explicación de por qué este paciente tiene alterados los tiempos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahora mi pregunta va en ese sentido. Ustedes tenían ahí un casito en el taller. ¿Así lo contestaron? No. No, ¿cómo lo No. Quiero que me digan, no, ya sé que no. Pero yo les pregunto, yo la verdad es que todavía en la mañana, y perdón, abrí la parte del correo y muy poquita gente me mandó preguntas. Hay incluso unos que yo lo siento, no les puedo contestar, pero tuve una mañana terrible, no saben. Pero ¿por qué se esperan hasta el último día? ¿Cuándo les puse el taller?
¿Quién me puede ayudar a decirme cuándo publiqué el taller? Hace 8 días. Gracias, porque la verdad es que con tantas cosas luego ya no me acuerdo. Hace 8 días. Y muchos esperaron apenas hasta ayer a mandarme preguntas del taller. ¿Y por qué lo dejan al final, chicos? ¿Y por qué si vieron que de alguna manera estábamos ahí con ciertas situaciones o tenían las presentaciones, no lo vieron con tiempo? La verdad es que no está difícil la asignatura con respecto a los talleres o a las tareas, porque tienen el tiempo y tienen además el soporte, y creo que toda la disponibilidad tanto de los doctores, y hablo por el doctor Rodrigo, por la doctora Guadalupe y el mío, de poderlos orientar. Esa es la idea, y entonces lo dejan al final. Entonces yo quiero preguntarles, y dígame alguien cómo contestó entonces el caso, si incluso les dije que esto no lo íbamos a poder ver, que ustedes lo repasaran en la presentación. El que quiera, toma, ya el regaño ya se los di, entonces díganme cómo lo contestaron. Yo estuve viendo las presentaciones y ya más o menos conforme a eso intenté contestarlo. Igual también busqué un poquito porque en la presentación de hecho da como unos parámetros de, por ejemplo, si la TP está normal y la TTPA está alta, es tal daño. Entonces, por ejemplo, me metí, busqué sobre eso y así contesté. Ah, muy bien, gracias, Lourdes. Ahora con la explicación, ¿será más fácil que puedas ahora contestar más casos? Ah, pues sí, ya definitivamente sí. Ya viendo las pruebas, viendo cómo lo podemos ir aterrizando, y además que ustedes vayan armando en su cabecita la fisiopatología, que es lo que les acabo ahorita de hacer con la Nochebuena, que fue algo muy sencillo. Ahora, aparte, fíjense, hablando ahorita de esto que dice la compañera, y que dije la Nochebuena, me acabo de acordar algo. La Nochebuena, aparte de adornar las casas en Navidad y de ser muy tóxica para los perros, también acuérdense que puede desarrollar el paciente una cosa que se llama hemólisis, cuadro hemolítico, porque ahí todavía no llegué. Y si se fijan acá abajo, ¿qué dice? Y nadie me dijo nada de doctora, oiga, ¿por qué tiene ictericia el paciente? Bueno, pues esto de hecho yo lo atribuiría a dos cosas, a menos que ustedes objeten a algo o comenten algo. Pero miren, si estamos hablando que los conductos, imagínenselo en su cabecita, porque no tengo imágenes de esto, está inflamado el hígado, se hinchan los hepatocitos, obstruyen a los conductos, se hace la colestasis, ¿qué le va a pasar entonces a la bilis? Y que acuérdense que ahí va bilirrubina. Va a poder salir hacia la vesícula biliar y hacer todo la conjugación y la excreción de la bilirrubina. No, ¿verdad? Pero déjenme cerrarle porque están cortando el pasto y el jardinero acaba de... Ahora, para que no extrañara a los de la escuela ahí en el laboratorio, y está aquí precisamente en la ventana. Perdón. Entonces, pues por supuesto que no, se va a quedar ahí. Y entonces, ¿esto qué va a hacer como efecto hacia sangre, chicos? ¿Qué voy a tener en sangre? Y eso ya lo vimos. Digo de repasón, pero sí lo vimos. ¿Qué va a pasar en sangre? Si no pueden salir esa bilis. Si se empieza ahí a hacer le llaman incluso a veces regurgitación. ¿Se acuerdan que esto trae bilirrubina? No se acuerdan. Oh, por Dios, estamos en problemas, Houston. Y entonces, ¿qué va a tener en sangre? Pues va a tener bilirrubinemia. Y por lo tanto el paciente, por eso es que se va a empezar a poner amarillo. Esa puede ser una causa. Y la otra causa es lo que les acabo de decir, que la Nochebuena puede generar cuadro hemolítico. Y por lo tanto este paciente que tenga también, aparte del problema hepático, esté desarrollando una hemólisis. ¿Y qué hemólisis sería? Extra o intravascular, porque eso también ya lo vimos. Extra, ¿verdad? Que es la que va a darnos esta ictericia. Si tuviera las dos, aparte tendrían que decirnos, en la historia clínica o en la signología, que tuviera hematuria, pero no nos están diciendo, o que tuviera en las observaciones del suero, nos tendrán que decir que hay hemólisis, 2 cruces o 3 cruces, y no nos están diciendo.
Y entonces esto les digo porque ustedes, así como la compañera está comentando que vio las presentaciones y bueno, ahí vio los valores y todo, pero también no se queden con las presentaciones, hay un montón de bibliografía, un montón de libros que hasta lo explican más bonito que yo. Videos, hay un montón de videos que les explican esto. De hecho, me falta subir el video, la liga del video, para que lo vean, que está bastante interesante. Incluso va a profundizar un poquito más sobre algunos aspectos que en veterinaria no vemos, pero están muy bonitos los videos. Espero que los vean y los estudien, integren la información. Ok, ¿alguien más que quiera compartir cómo contestó el caso? Eso la verdad es que me interesa bastante. ¿No? ¿Nadie? Ay, perdón, le cambié. Por ejemplo, ¿qué le pusieron entonces en el diagnóstico de laboratorio? Vamos a pasar al otro caso. Aquí está, ya. Ya no le muevo, es que estaba borrando y le moví. ¿No? ¿Nadie? Yo en el primer caso le había puesto en el diagnóstico de laboratorio como una alteración en la hemostasia secundaria adquirida. Correcto. ¿Y por qué iba eso? Muy bien, gracias, doctora. Porque eso en realidad sería su diagnóstico final. Y el anterior que hablábamos ahorita de cuáles eran que tenía una alteración en la vía intrínseca, extrínseca y común, sería el del laboratorio. Efectivamente, si puedes por favor repetirlo, te lo agradecería. Escuchen a su compañera. Le puse como una alteración en hemostasia secundaria adquirida. Correcto. Sí, y ahí en ese caso la situación adquirida sería por el consumo de la planta. Y eso es lo que tienen, porque en algún momento a lo mejor su caso clínico no venga con alteraciones, y hablo en el examen directamente, que no les ponga yo factores de la coagulación, sino que solamente tenga alteraciones a nivel de la plaqueta. Y entonces ahí tendrán ustedes que hacer el parteaguas, y por ahí se me ocurre que ahorita voy a hacer una transparencia para que esto quede bien claro y les sirva de apoyo, y que entonces en el diagnóstico puedan establecer en qué situación de la coagulación tenemos el problema. ¿Es en la primaria o en la secundaria? ¿Vale? O la fase. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Vamos al siguiente caso. ¿Nadie tiene alguna duda de esto? Lo que acabamos de platicar. De hecho, aquí voy a buscar ahorita unos casitos que tenía por aquí para poderlos complementar. Bueno, entonces vamos a ver el otro caso. Miren, también está muy sencillo. Nada más que tiene pues diferente la situación que le atañe a la pobrecita de Katia. Y entonces, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, ¿quién quiere participar? Yo. A ver, doctor, ayúdame por favor con la reseña y lo que tiene el paciente. Es un perro raza Cocker, hembra de 8 meses, se llama Katia y como signos clínicos presenta hemorragia en esclera, estado mental alterado, incoordinación, diarrea,